Hola, bienvenidos. En el video de hoy vamos a crear lo que es un símbolo para nuestra herramienta de cota de elevación. Es este símbolo. Por default, Revit nos muestra este símbolo que es un círculo con dos cuadrantes rellenados de color negro, una línea vertical y una línea horizontal bastante extendida. Entonces nosotros vamos a crear un símbolo un poco más sencillo en que solamente nos muestre las líneas horizontal del mismo tamaño que nuestra línea vertical y por supuesto con el relleno en los cuadrantes, en el cuadrante superior izquierdo y en el cuadrante inferior derecho. Muy bien, vamos a crear una nueva familia. Nos vamos al menú de la aplicación, nuevo, símbolo de anotación, que sea una plantilla que se llama símbolo de cota de alzado métrica. Le damos a abrir. Y a diferencia de las demás plantillas de símbolos en Revit, esta no nos permite crear un texto de etiqueta. Lo único que vamos a crear aquí es nuestro símbolo. Entonces solamente vamos a usar nuestra herramienta línea. Vamos a trazar un círculo. Vamos a indicarle cualquier tamaño. Vamos a parametrizarlo. Vamos a indicarle un parámetro que se llame radio y lo agrupamos en gráficos. Muy bien. Ahora vamos a crear los cuadrantes con un relleno negro. Vamos a usar la región rellenada y vamos a trazar nuestro primer cuadrante. Simplemente recortamos el exceso de líneas y a este cuadrante le activamos su cota y también le asignamos el parámetro previamente creado. Le damos a finalizar y ahora creamos este parámetro en la esquina, en el parámetro inferior. Igual, una región rellenada. Recortamos y asignamos nuestra cota y le aplicamos el parámetro radio. Le damos a finalizar y lo único que nos faltaría es crear nuestras líneas horizontales. Muy bien, vamos a crear una línea de aquí por acá y esta de aquí por acá. Vamos a asignarle un parámetro, vamos a acotar nuestra línea. Vamos a usarnos esta línea y vamos a usar la tecla tabulación hasta encontrar el punto final de esta línea. Igual hacemos lo mismo con esto. Le damos equidistancia y lo mismo hacemos con esto. Esta y por último este punto. Muy bien, vamos a asignarle a esta un parámetro y también a esta. Y le vamos a crear un parámetro que se llame longitud línea y lo vamos a agrupar en gráficos. Muy bien, ¿por qué estoy haciendo esto? Es para crear un símbolo paramétrico de esta figura, pero esta figura va a estar basada en el diámetro que nosotros asignemos. Me interesa más que todo que sepamos que esta familia se manipula a través del diámetro. Entonces vamos a manipular o flexar nuestra familia. Vamos a verificar el radio. Vamos a indicarle 20 milímetros. Y la longitud de la línea vamos a indicarle 30. Funciona correctamente. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear un parámetro que se llame diámetro. Y le vamos a aplicar una fórmula para que se manipule conforme el diámetro. Añadir. El nombre del parámetro va a ser diámetro. Esta vez lo voy a agrupar en cotas, que es lo que me interesa. Vamos a indicarle un diámetro de 10 milímetros, por ejemplo. Y para que nuestro radio funcione, solamente le vamos a indicar que va a estar en función de una fórmula. Diámetro dividido 2.
Le damos a aplicar. Funciona correctamente. Y para la longitud de línea, que varíe conforme variamos el diámetro, va a ser igual, por ejemplo, a radio más 5 milímetros. El 5 milímetros es porque me parece lo más correcto mantenerlo así. Es cuestión de gustos. Entonces, si nosotros variamos el diámetro a 50, ahí va variando nuestra longitud. Muy bien, vamos a poner un diámetro de 5 milímetros. Veo que mi longitud de línea es un poco excesiva. Entonces vamos a indicarle que en vez de que sea en radio, sea diámetro. Veamos. Entonces puedo validar aquí. Si no, volvemos a modificarlo en vez de diámetro, radio. Es cuestión de cómo deseen esta familia. Creo que 2 milímetros es correcto. Vamos a indicarle 10, vamos a ver cómo se mira. Va quedando mucho mejor. Vamos a indicarle 4 milímetros de diámetro. Muy bien. Vamos a ocultar nuestras cotas. Combinación de teclas BG. Categorías de anotación y oculto las cotas. Muy bien, ahí tenemos nuestra familia. Vamos a crear dos diferentes tipos. Nuevo, vamos a indicar 4 milímetros. Y uno nuevo de 8 milímetros. Porque estoy creando dos distintos. Es, por ejemplo, para uno asignarlo a plantas o detalles pequeños, en escala, por ejemplo, 1.50 a 1.200. Y la de 8 milímetros para usarla en plantas o detalles de 1 en escala 1.25 en adelante. Muy bien. Vamos a guardar nuestra familia. Ya lo había creado previamente en mi escritorio. Y procedemos a cargarla en nuestro proyecto. Bueno, entonces lo único que debemos de hacer es asignarla a este tipo. Entonces solamente selecciono una de las familias, editar tipo, y en donde dice gráficos, símbolo, vamos a cambiarlo por la familia que hemos creado previamente. Entonces voy a usar el símbolo de nivel de planta de 4 milímetros. Aplicamos y aceptamos. Y ahí tendremos nuestra familia. Ojo, los símbolos de anotación van a mantener sus dimensiones no importa la escala en que se esté trabajando. En este caso, por ejemplo, si yo cambio la escala a 1.100, los 4 milímetros siempre va a estar en el diámetro del objeto y va a ser independiente su longitud con respecto a la escala. Si cambiamos a 1.200, los 4 milímetros se mantienen, pero el dibujo ha variado. Eso es lo que tienen que manipular correctamente con los símbolos de anotación. Muy bien, ¿qué más podemos hacer con esto? Por ejemplo, ¿qué más podemos personalizar? Vamos a seleccionarla. Y por ejemplo, vamos a editar el tipo. Podemos cambiar el factor de anchura del texto. Vamos a cambiarlo a .75, que sea con negrilla. El tamaño de texto vamos a indicarlo a 3. Y el tipo de letra, el que mejor les parezca. Muy bien. El desfase de texto desde la directriz es la separación vertical que va a tener el texto con respecto al centro del objeto. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerlo en 0 y ahí lo tendremos. Si nosotros manipulamos, por ejemplo, lo que dice el desfase de texto desde el símbolo, vamos a indicarlo a 0, es la separación horizontal con respecto al punto de inserción del mismo símbolo, en este caso donde tengo el cursor. Entonces solamente es de variar la separación con respecto, en este caso, al tamaño de su texto. Es
prueba y error. ¿Qué más podemos agregar? Por ejemplo, podemos agregar lo siguiente. Un ejemplo podría ser que en donde dice indicador de elevación, pongamos por ejemplo n por nivel igual a, le damos a aplicar y tendremos este símbolo. Podemos ahora, entonces donde dice desfase de texto desde este símbolo, indicarlo por ejemplo 8, para que se vaya separando de nuestro símbolo. Y aumentémoslo en el sentido vertical, 1 milímetro, y ahí lo tendríamos. Si nosotros le damos a aceptar, podemos volver a editar esta familia para indicarle ahora nuestros símbolos de anotación a escala mayor. Entonces vamos a seleccionar este, volvemos a editar el tipo, esta vez lo duplicamos y le indicamos detalles. Cambiamos nuestro símbolo por el tipo de 8 milímetros, damos a aceptar, y cuando cambiemos a escala de detalle, por ejemplo 1.25 o 1.20, lo único que debemos de variar, por ejemplo voy a seleccionar estos símbolos también, vamos a cambiarlo por el que nosotros hemos creado. Lo único que debemos editar es el tamaño del texto. Vamos a indicarle, por ejemplo, 5 milímetros. Y el desfase desde el símbolo vamos a indicarlo 15. Le damos a aplicar. Y le damos a aceptar. Entonces, esto es básicamente cómo podemos editar el símbolo de cota de elevación. Espero que les sirva. Gracias por su atención.